buen día, bienvenidos. En esta oportunidad procuraremos estudiar, reflexionar y ver cómo sería la aplicación de la ley del equilibrio. En este video tenemos como objetivo aprender a distinguir entre el razonamiento intelectual del razonamiento objetivo. Al respecto, la enseñanza gnóstica nos explica claramente estos dos tipos de razonamiento. El razonamiento intelectual, que solo sirve para conocer y analizar información que es de carácter tridimensional, la podemos considerar referencial o inicial, porque nuestro intelecto de carácter animal solo se mueve entre las sensaciones, percepciones y conceptos dentro del alcance de nuestros 5 sentidos de percepción externa que tenemos. Por consiguiente, es un conocimiento incompleto. Por ello, también se le denomina razonamiento subjetivo o forma de pensar tridimensional o psicología de tipo tridimensional. Por consiguiente, está dentro del mundo de la ignorancia. Por otro lado, existe el razonamiento objetivo, que permite conocer la verdad, es decir, las cosas en sí mismas. A eso se le denomina sabiduría, que implica abarcar las 7 dimensiones del espacio. Esto es verdaderamente conocimiento integral de las cosas. El razonamiento objetivo o intelección iluminada está basada en las facultades superiores, es decir, en especial el sentido espacial y la percepción instintiva de verdades cósmicas. Veamos un ejemplo. La determinación de cuál es la virtud suprema es de importancia suma para nuestra acción de conducir a nuestro pueblo hacia ella. Es claro que todas las virtudes son importantes. Guardar la tradición, el conocimiento de la Torá, la observancia de los mandamientos de la Escritura, la sabiduría, la justicia, la prudencia. ¿Quién eres tú? Responde tú antes. ¿Está bien que alguien le pregunte al hijo quién es en la casa de su padre? Echad al intruso. No, vamos a divertirnos un poco. Si esta es la casa de tu padre, debe ser un señor muy rico y poderoso. Así es. Y esta casa no es digna de él. Piensas que es pobre este magnífico edificio de altos techos. A la casa del hombre, Dios le ha puesto por techo todo el cielo. ¿Os parece mucho lo que dais a Dios? ¿Y os parece poco lo que recibís de él? ¿Y quién te ha enseñado todo esto? Aquel de quien emana toda sabiduría, mi padre. ¿Quién será su padre? ¿Por qué no traes a tu padre para discutir con nosotros? Si hablé mal, ¿por qué no me corregís? Y si bien, ¿por qué os burláis? Nos reímos de tu extravío. El generoso, si puede, pone al extraviado en el buen camino. En cambio, el que no puede porque está extraviado a su vez, se burla de él. La burla es la careta de la incapacidad y de la impotencia. ¿Por qué nadie se burla del poderoso en su presencia? La burla es cruel porque es cobarde. No os burléis. Gracias te doy por tu alabanza. El que reconoce el mérito lo comparte. ¿Por qué hacer más pequeño el tuyo reconociéndolo en secreto?
Lo que has dicho al oído de tu compañero en hebraico, pudiste decirlo en voz alta y en correcto arameo. Es mejor el habla llana si es clara que el lenguaje culto si es confuso. ¿Qué fue lo que dijiste? Le dijo, habla bien este niño. Eso mismo dije. ¿Cómo adivinaste? Porque no pudiste oírlo. ¿Dónde aprendiste, niño? Responded vosotros que sois sabios. ¿No es vuestra misión instruir al pueblo? Sí. Instruidme. Yo soy del pueblo. Con humildad os pido que me dejéis escuchar vuestras discusiones. Para aprender. Veamos el siguiente cuadro. Tiene uno que declararse enemigo de sí mismo, de sus autoconsideraciones, de sus autoalabanzas, de los miedos secretos. Tiene uno que independizarse de los celos, del orgullo, de la vanidad, si es que en realidad de verdad desea crear dentro de sí mismo un centro de gravedad consciente. Quienes realmente lo han logrado son hombres número 4. El hombre número 4 está ya listo para fabricarse un cuerpo astral y entrar en el camino de los hombres número 5. Tengamos en cuenta que el hombre equilibrado es posible gracias a un alto grado de integración y aplicación de la doctrina gnóstica. ¿Por qué la ley del equilibrio tiene como principio inteligente la intelección iluminada? Quien quiera realmente saber debe convertirse en un atleta de la meditación. Quien quiere llegar a saber debe desarrollar las facultades que le permitan independizarse de las palabras y las letras de la razón. La razón solo es útil cuando se convierte en un instrumento de la intuición, cuando expone, cuando enseña las grandes verdades cósmicas. De la mezcla de la razón con la intuición resulta la intelección iluminada, es decir, la razón objetiva. Cada vez que procuramos equilibrar cerebro y corazón, estamos acercándonos al principio inteligente de la intelección iluminada. Aquí lo que se nos está enseñando es que para salir de esa psicología tridimensional o conocimiento subjetivo de las cosas, necesitamos equilibrar cerebro y corazón. Es decir, luego de estudiar, llevar dicha información al corazón mediante la meditación. Esto lo hemos visto en el tema del deber cósmico. Solo así podríamos percibir las verdades contenidas, por ejemplo, en la gnosis. También aquí se nos está enseñando que es necesaria una cultura intelectual amplia, pero puesta al servicio del ser, para poder explicar todo fenómeno más allá del plano tridimensional. Dicho equilibrio entre cerebro y corazón solo es posible gracias al fuego o energía sexual. Ya sabemos que el fundamento de toda capacidad o de toda facultad está en la energía sexual. Por consiguiente, tenemos dos formas de acceder a la intelección iluminada, o también llamada razón objetiva. Uno, a través del silencio y de la quietud de la mente, es decir, mediante la meditación. Y número 2, a través de la eliminación de nuestros yoes. Debemos entender que nuestras sensaciones, percepciones y conceptos son elaborados mediante nuestros 5 sentidos de percepción externa. Para poder percibir la cosa en sí, o la cuarta dimensión o mundo etérico, o la realidad de las cosas, necesitamos tener acceso a esas dos capacidades que mencionábamos al inicio del video, que viene a ser el sentido espacial y la percepción instintiva de las verdades cósmicas, que son capacidades, facultades de la conciencia que nos llevan más allá de nuestros 5 sentidos. Tengamos presente que si solo hay estudio, hay desequilibrio. Y donde hay desequilibrio, hay injusticia. Y donde hay injusticia, hay dolor,
hay entropía. Igualmente, si solo hay práctica, de la misma manera. Y ya sabemos que el equilibrio produce armonía, salud, comprensión, bienestar. Veamos ahora un ejemplo de capacidad de reflexión y de expresión de las verdades cósmicas. El atributo más alto que Dios ha dado al hombre es la sabiduría, y el hombre sabio es el prudente. Así, la suprema virtud es la prudencia. La suprema virtud es el valor. Nunca se ha dicho que el valor sea una virtud. ¿Qué es lo contrario de la virtud? El pecado, el vicio, ¿Y lo contrario del valor? la cobardía, el miedo. Pues ved que el vicio y la cobardía van siempre juntos. El cobarde miente, mas el valeroso dice verdad. El cobarde es hipócrita, el valeroso es sincero. El cobarde es adulador, el valeroso alaba, pero si es preciso, también censura. El cobarde no se conmueve por la injusticia, antes la comete. Mas el valeroso defiende a las víctimas de la injusticia. ¿Es cierto esto? Cierto. Cierto. ¿Cuál es la necesidad de la intelección iluminada? Necesitamos conocer la cosa en sí del hombre, la cosa en sí de la tierra en que vivimos, la cosa en sí del cosmos, etc. Y esto no es posible por el razonamiento común y corriente de tipo subjetivo. La cosa en sí del hombre y del cosmos solo es posible conocerla con las facultades superiores del hombre, tales como el sentido espacial desarrollado, la intuición, percepción instintiva de las verdades cósmicas, etc. La razón objetiva viene a servir para analizar lo que las facultades superiores han experimentado. También sirve la razón objetiva para explicar, enseñar, exponer las grandes verdades cósmicas. Nuestro intelecto no tiene la capacidad de conocer la cosa en sí, la cuarta dimensión o la verdad integral de las cosas. Para ello se necesita habilitar las facultades superiores del hombre. Lograr dichas facultades implica ingresar a un proceso de transformación interna, pasar a lo que la enseñanza gnóstica denomina hombre número 4, que viene a ser el hombre equilibrado. De manera que nuestro intelecto es solo una semilla que debe convertirse en la razón objetiva. Para ello necesitamos pasar a lo que la gnosis denomina la cuarta unidad de razonamiento. Es decir, que nuestras sensaciones, percepciones y conceptos ya no están basados solo en el intelecto, sino están basados en la experiencia de facultades superiores, como por ejemplo la del sentido espacial o la facultad de la percepción instintiva de las verdades cósmicas. Enfatizamos que la información que llega al intelecto no es sabiduría. El intelecto solo es un instrumento para poder procesar y analizar la información. Dicha información del intelecto se convierte en sabiduría cuando la experimentamos con las facultades superiores de la conciencia. Esta es la forma de liberarnos de la psicología tridimensional. Justamente el nuevo tipo de educación que estamos recibiendo se denomina educación multidimensional, porque tiene por objetivo rehabilitar las facultades superiores del hombre. Y esto solo es posible mediante la regeneración. El razonamiento tridimensional tiende al fanatismo, al mundo de las teorías, de los conceptos, a los dogmas y a las creencias. Además que es un conocimiento que se pierde por la memoria. Ya sabemos que la memoria es sumamente volátil y todo esto representa un tipo de pensar mecánico. Decidme, ¿qué virtud existe sin la lucha, el esfuerzo, la paciencia, la resistencia al dolor y a la fatiga? Es decir, ¿qué virtud existe sin el valor?
En cambio, la cobardía es madre de todos los vicios. El miedo al trabajo engendra la ociosidad y la pereza. Y el miedo a la temperancia empuja al hombre a la ebriedad y a la gula. Las malas acciones se cometen por miedo a la pobreza, por miedo al dolor, por miedo al trabajo, por miedo al ser despojados de las dignidades y de los altos puestos, por miedo a perder el oro, por miedo a no tener el falso respeto y la sumisión de las gentes. El vicio y el pecado no son sino miedo, miedo y cobardía. Dinos, niño, ¿tú opinas que el valor es la virtud suprema? Así es, ¿Y el miedo engendra todos los vicios? así es. Entonces el temor de Dios, por el hecho de ser temor, debe engendrar vicios. ¿Cómo explicas tú eso? Los mandamientos de Dios ordenan hacer el bien o el mal. El bien, naturalmente. El que hace el bien obedece a Dios, Sí, y el que hace el mal desobedece a Dios. cierto. ¿Y quién debe temer? ¿El que obedece o el que desobedece? El que desobedece, claro. Entonces, el temor a Dios es el temor de desobedecer a Dios, es decir, de hacer el mal. El valor es fuerza, el miedo es flaqueza. Recordad a los profetas, todos han sido diferentes entre sí, solo una virtud común los iguala, el valor. Moisés, Josué, Isaías, David, Salomón, Elías, ¿han sido o no han sido hombres valientes? Observemos que este tipo de intelección iluminada nos lleva al equilibrio, a actuar como deberíamos actuar. ¿Cómo podríamos habilitar en nosotros la facultad de la intelección iluminada? Quienes llegan a desintegrar los cadáveres del ego obtienen la intelección iluminada. Intelección iluminada es el intelecto puesto al servicio del espíritu. Jesús el Cristo tuvo intelección iluminada, puso su intelecto al servicio del espíritu. Mientras el intelecto materialista no se convierta en intelección iluminada, mediante la revolución de la dialéctica, no se podrá comprender que lo material y lo espiritual se comportan en forma correlacionada y dialécticamente. Equilibrar el estudio con la meditación, ese es el camino para salir del intelecto sensual. El intelecto consciente se va logrando poco a poco mediante la aplicación de todas las herramientas, de todas las prácticas que ya se nos ha enseñado. Es por eso que existen grados y grados de intelección iluminada o razón objetiva. Por eso es que urge abrir en nosotros la mente interior. Ya sabemos que la revolución de la conciencia consiste en cambiar la forma de pensar, pasarla de mecánica a psicológica. Esto es, pasarla de sensual o tridimensional a consciente o multidimensional, o mente interior, empezando por la cuarta unidad del razonamiento, es decir, ya no es una dialéctica de solo conceptos, teorías, sino ya es una dialéctica de experimentaciones. Esto está señalando grandes sacrificios para lograr rehabilitar dichas facultades superiores. Pasemos al gráfico. En la parte inferior del gráfico tenemos como principio mecánico al ignorante ilustrado o necio. Quiere decir alguien que no es capaz de ver sus propios errores, porque los ignoramos. Por consiguiente, persistimos en el error y todavía muchas veces incluso llegamos a justificarnos a sabiendas de que es un error. Esto claramente nos establece en la ley de entropía. En la parte superior tenemos a la intelección iluminada, que es igual a la razón objetiva. Esto lo hemos apreciado claramente en los videos del Maestro Jesús explicando en el templo. También cada vez que vamos equilibrando nuestro interior, la información recibida
o tal vez alguna experiencia que hayamos tenido y la pasamos a la meditación, es decir, estamos equilibrando mente y corazón, estamos entrando en el proceso de convertirnos en hombre número 4, que es aquel o aquella persona que ya va poniendo equilibrio en sus 5 centros inferiores. Y por consiguiente, esa persona obviamente tendrá como resultado el equilibrio en su pensar, en su sentir y en su actuar. Para concluir, mencionaremos que solo cambiando la forma de pensar de una manera mecanicista a una manera psicológica, vamos equilibrando, y ese proceso de equilibrar mente y corazón se da por medio del fuego del Kundalini. Enfatizamos aquí que lo importante es pasar a hombre número 4 para ir saliendo del mundo de la ignorancia y del miedo. Hasta aquí el presente video y pasaremos ahora a la práctica. Iniciaremos realizando 3 respiraciones lentas y profundas, dirigiendo toda nuestra atención hacia nuestro interior, siempre pidiendo ayuda a nuestro real ser. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos relajando. Nuevamente inhalamos. Retenemos. Exhalamos distensionando. Una vez más inhalamos. Retenemos. Exhalamos soltando cada punto de nuestro cuerpo físico. Dejemos ahora que nuestra respiración vuelva a su ritmo normal. Continuemos relajando el cuerpo físico y el cuerpo vital, imaginando que en cada respiración captamos prana de color azul brillante, llenando así todo nuestro cuerpo físico, y en cada exhalación dejaremos ir todo pensamiento, recuerdo, preocupación o cualquier cosa que venga a la mente. Nuestro cuerpo físico ingresa así en un proceso de curación. Seguidamente, orando a nuestra Madre Divina, nos permita mover la energía del centro sexual al cerebro y al corazón, realizaremos unos cuantos pranayamas. Inhalamos Ham. Sa. Sa. Sa.
Continuemos ahora con toda nuestra atención dirigida hacia nuestra Madre Divina, bien concentrados en nuestra Madre. Realizaremos el mantra del día de hoy. Inhalamos. Candil Bandil 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 Candil Bandil
Candil. Bandil. Candil. Bandil. Candil. Bandil. Candil. Bandil. Candil. Bandil. Seguidamente repetiremos el koan: Dios está en nuestro corazón. 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 Dios está en nuestro corazón.
Dios está en nuestro corazón. Bien, seguidamente pasaremos a reflexionar sobre la información del video que acabamos de apreciar.
Bien, suficiente. Ahora cada uno podemos realizar una oración agradeciendo a nuestro Real Ser y por su intermedio al maestro Samael y a los maestros de la Logia Blanca. Hasta aquí la práctica del día de hoy. Paz inverencial. Muchas gracias.